Conversaciones Alimentarias pretende ser un canal de comunicación en el que se transmiten mensajes sencillos y se aportan respuestas útiles. En nuestros programas tratamos temas sobre la producción y la elaboración de alimentos, así como de la compra inteligente de los mismos. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los que de una u otra manera os interesan los alimentos, tanto en vuestra condición de consumidor como si sois profesionales dentro del sector de la cadena alimentaria. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación empresarial, Beatriz García Cibreiro, directora de Comunicarte. ¡Empezamos! Iniciamos este cuarto programa de Conversaciones Alimentarias de esta segunda temporada con un tema que me pareció muy curioso desde el principio, los envases inteligentes. Por el nombre nos podemos hacer una idea aproximada de lo que son, pero mejor que nos lo cuente y nos lo explique Esther. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues los envases... Te iba a decir, ¿en qué consisten los envases inteligentes? ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues la definición de envases inteligentes está en la legislación. Y entonces estamos hablando de aquellos materiales u objetos que contienen alimentos que tienen como función controlar el estado del alimento. Es decir, para entenderlo de alguna manera, son envases que son capaces de monitorizar la evolución de ese alimento a lo largo del tiempo y darle esa información, una información al consumidor. Sobre esto, ¿qué tipo de información nos puede dar sobre los productos? A ver, hay distintas tecnologías que se están utilizando en los envases inteligentes. Un ejemplo sería, por ejemplo, utilizar indicadores del estado de frescura. Para esto utilizaría un dispositivo, por ejemplo, que hiciera un viraje de color en el que te va indicando el estado de frescura de ese alimento. ¿De acuerdo? Otra tecnología puede basarse en sensores, que lo que hacen es recoger en todo momento la temperatura de conservación a la que ha estado ese alimento durante su almacenamiento. Entonces, se buscaría un dispositivo o una forma de hacerle saber al consumidor cómo se ha mantenido en conservación de esa temperatura ese alimento, para que nos hagamos una idea y podamos decidir si sería apto para consumirlo o no. ¿Y ahora mismo es obligatorio su uso? No, para nada, para nada. Los envases inteligentes es simplemente un avance más en el sector alimentario que está enfocado en el envase de alimentos. Y una pregunta, ¿ya están ahora mismo en el mercado? O sea, en algún punto del mundo, no sé si en España se usa ya algún tipo de envase inteligente o en algún punto del mundo si se está usando ya de forma habitual o es algo que se va a hacer a corto o medio plazo pero que todavía no está implantado. Sinceramente, yo en mi entorno no lo he encontrado, ni creo que haya mucho en Europa. También es cierto que esto ya hace años que apareció, estos envases, pero que cuando aparecieron estaban muy enfocados al mercado asiático, pues por sus hábitos de consumo de alimentos, por la demanda que tenían, pero no tuvo la acogida que se esperaba, y mucho menos en el mundo occidental. Y uno de los factores por el que no tuvo esa acogida es por el coste que tiene y no vieron la ventaja que puedan tener frente a los sistemas convencionales que hay de envase de alimentos. Claro, es que cuando planteamos este tema, yo ya pensé desde mi punto de vista, ¿no? Que es la comunicación y el marketing. Y estuve, o sea, a mí me pareció una herramienta muy buena para generar imagen de marca, pues a través, estaba pensando, o sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue una caja de huevos con un código QR, que no sé si eso entra dentro de los envases inteligentes, con un código QR en el que tú con un móvil le puedas quitar ese código QR y ver pues desde cómo cuidan a las gallinas, cómo es el proceso de envasado. Es cierto que se me hace raro llegar a ese nivel tecnológico, pero sí me parece, o sea, pensándolo fríamente desde un punto de comunicación y marketing, me parece súper potente. ¿Será el futuro del etiquetado? Ciertamente, cualquier esfuerzo o acción de marketing que se pueda hacer en el envasado, que estamos hablando en este alimento, puede suponer un reporte muy positivo para hacer imagen de marca.
Sin embargo, fíjate, Beatriz, el hecho de poner un código QR en un envase no entra dentro de lo que son envases inteligentes, como bien decías. Es cierto que aportan mucha información y es información interesante para el consumidor, porque es información sobre procedencia del alimento, cómo se ha producido, si tiene responsabilidad social corporativa esa empresa, pero no es información resultado de una monitorización del alimento que nos vaya a dar un dato sobre el estado de ese alimento. Entonces, el futuro, bueno, el código QR en los alimentos hace muchos años que está. De hecho, es fácil encontrarlos ahora mismo, y mismo aquí en nuestras ciudades. Es fácil de encontrar. ¿Qué pasa? Tampoco tuvo el auge que se esperaba. El tema de los envases inteligentes, lo que hemos hablado, no tienen la acogida sobre todo por el coste. Otra cosa que no hemos mencionado y que posiblemente se le augure un futuro más prometedor sean los envases activos, que no es lo mismo que envases inteligentes. Un envase activo lo que busca es prolongar la vida útil del alimento o mejorar el estado de ese alimento. ¿De dónde puede venir la confusión y por qué solo hemos hablado aquí de los envases inteligentes? Porque tú me preguntaste por envase inteligente y yo me he quedado ahí. Puede ser por el término anglosajón. Cuando hablamos de smart packaging, en esa bibliografía está englobando envases inteligentes y envases activos. Sin embargo, la legislación nos lo separa bien. Envases activos por un lado y envases inteligentes por otro lado. Creo que acabas de abrir un nuevo tema de conversación para otro de los programas, Esther, porque me he quedado aún, he resuelto muchas, pero me he quedado con dudas. Has sacado ahora ya el tema de los envases activos y creo que deberemos hablar sobre ellos un poquito más adelante. Si te parece, para cumplir con los tiempos, pasamos al segundo tema, que en este caso hablaremos sobre el procedimiento de retirada de productos de alimentación del mercado. Es algo que suena duro y que automáticamente lo relacionamos con la contaminación o con la mala calidad o algún fallo en cadena en la producción de algún producto, pero no sé si nos puedes explicar en qué casos se retiran los productos del mercado. Sin duda es un golpe duro para una empresa, es un golpe económico duro retirar todos esos alimentos del mercado y un golpe a la reputación de la empresa también. Respondiendo a tu pregunta, la casuística es muy variada. Tú puedes tener una retirada de alimentos obligatoria o voluntaria. Obligatoria la reconocemos todos los consumidores cuando nos aparecen en los medios que hay que retirar unos productos por esta causa, ¿vale? Sin embargo, dentro de la casuística, el motivo por el que haces una retirada puede ser muy serio, muy perjudicial para la salud, y puede ser no serio para la salud, pero igualmente se hace una retirada. Y me explico. Tú puedes tener una retirada de un alimento que puede causarte una intoxicación alimentaria. Eso es muy serio. Eso es cuando hablamos de salmonela en un plato preparado, listeria en productos elaborados con leche cruda, listeria en carne, ¿vale? Pero otro ejemplo de retirada también sería el ejemplo que tuvimos hace años de la carne de caballo. No suponía ningún riesgo para la salud, pero se retiró por tratarse de un fraude. Otro ejemplo de retirada pudiera ser cuando tenemos un alimento en el que se ha incluido un ingrediente que en la Unión Europea no está validado o admitido como alimento. Por eso tenemos la legislación de nuevos alimentos. Esto te puede ocurrir con esos componentes del cannabis que se quieren incluir dentro de los alimentos, que hay un debate también. Bueno, pues si se descubriera un alimento de eso, se retiraría, porque el alimento a día de hoy no está autorizado en la Unión Europea. Y otro caso de retirada de alimentos que tampoco supondría la salud, un impacto para la salud, para el común de la población, pero sí para algún grupo de población, que es, si tú no indicas que contiene un determinado alérgeno, tienes que hacer retirada de ese alimento porque puede suponer un problema para un determinado grupo de la población. O sea, la casuística es muy variada. Es muy variada. ¿Y cómo son estos procedimientos de retirada? Normalmente, ¿qué pasos se suelen seguir? Estos procedimientos de retirada no son obligatorios tenerlos documentados en una empresa, a no ser
que estés certificado por unas normas de gestión de calidad alimentaria de las que ya hemos hablado alguna vez. Vale. De todas formas, en un procedimiento de retirada, tanto si está documentado como si está en la mente, ¿vale? Es algo no escrito, ¿sí? Debería contener como mínimo, pues primero determinar bien cuándo la empresa va a proceder a una retirada o no. Si es obligatorio, ahí ya nada que pensar, pero cuando es voluntario tienes que decidir cuándo voy a retirar o no. Tiene que estar bien definido quién autoriza esa retirada, quiénes van a estar en la gestión de esa situación, ¿vale? Y las funciones que van a tener. El listado de clientes para ver con quiénes tengo que contactar. El plan de comunicación, porque a ver cómo tú lo transmites, bajo qué medio, para que se informe y se entere el consumidor, ¿vale? ¿Qué se va a hacer con esa mercancía? Y el seguimiento, a ver si realmente se ha retirado todo lo que tenía que retirarse. Eso como mínimo. Luego un procedimiento de retirada puedes entrar más al detalle, pero eso como mínimo. Claro, y antes de la retirada es porque alguien ha detectado que hay algún producto, pues o que está, bueno, pues que entra dentro de la casuística de la que hablaste hace un momento. La cuestión es cómo se detecta ese tipo de error o de que un producto está en mal estado. ¿Cómo se detectan y cómo los localizan luego una vez que ya están comercializados? Normalmente la detección es porque se han mostrado personas intoxicadas con síntomas y entonces, pues tirando del hilo, se llega a la conclusión de que hay que hacer una retirada. También puede llegarse a hacer una retirada detectándose en una inspección o una auditoría o la propia empresa, ¿vale? Revisando todos sus controles, sus registros de controles, y a lo mejor si han detectado que ha habido un fallo en algún proceso y que ese fallo implica que puede haber una sospecha de que el alimento haya salido en malas condiciones, proceder a una retirada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se localizan? Vale, para poder hacer una retirada efectiva, aquí es primordial tener un buen plan de trazabilidad. La trazabilidad de la que tanto se habla, de la que a veces se habla de una manera muy frívola, ¿vale? Pero si no tienes un buen plan de trazabilidad, no vas a poder hacer una trazabilidad completa. Si no tienes un buen plan de trazabilidad, posiblemente no llegues nunca a la causa raíz. Si la persona que está analizando este tema no conoce o cómo interpretar un plan de trazabilidad, no vamos a hacer bien ni una cosa ni la otra. Así que fíjate la importancia que tiene hacer un buen plan de trazabilidad. Y ya para poner punto final a este programa, pues quería con la última pregunta. La industria alimentaria, ¿cómo puede evitar este tipo de situaciones si es que se puede evitar? Que también es algo que yo desconozco. ¿Y qué pasos se debe seguir pues, para corregir la situación? A ver, por supuesto que se pueden evitar, por supuesto. Entonces, una vez que tienes ese problema de retirada, ya está el problema. Quiero decir, lo que la empresa es tener esa filosofía de prevención para que eso ocurra. Entonces, como mínimo, tener personal bien formado, los procesos alimentarios validados y tus equipos de medición bien calibrados, como mínimo. Y después, tener bien procedimentados otras áreas que pueden tener un impacto directo en lo que supone hacer una retirada del alimento. Estoy hablando de un buen procedimiento de homologación de proveedores, un buen procedimiento de control de mercancías a la entrada, un buen procedimiento de gestión de alérgenos, un buen procedimiento de control del fraude, como mínimo. Teniendo todo eso bien, ¿vale? Tienes muchas papeletas para que todo salga bien y que no te veas involucrado en una retirada. Pues mira, creo que es la mejor manera esto de acabar con este consejo de una profesional como Esther, pues que todo tipo de empresa de industria alimentaria, pues eso, que haga el trabajo previo, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que esto lo extendería incluso ya no a industria alimentaria, sino a todo tipo de empresa, ¿no? Hacer el trabajo previo para minimizar cualquier situación de riesgo pues, que pueda poner en duda la reputación de una marca, de una empresa o de cualquier entidad. Hay mucho que perder, hay mucho que muchísimo perder. que perder. Sí, y hay cosas además que se pierden enseguida, o sea, reputación la pierdes
en 5 segundos igual te costó 20 años conseguirla o más, Correcto. Pero sí es verdad que hay muchísimo que perder y que creo que es importante que las personas que trabajan en empresa pongan el foco en la prevención, en el evitar esta situación. Esther, como todos los programas, un placer charlar contigo, un placer que nos cuentes pues todas estas cuestiones del mundo de la empresa alimentaria y nos vemos en el próximo Conversaciones Alimentarias. Gracias, un saludiño. Un saludo.